Sin lugar a dudas, hay un tipo de teclados que causó sensación hace años y llegó para quedarse, los teclados mecánicos, que no ofrecían ninguna ventaja competitiva, pero tenían algo en cuanto a sensaciones que ha marcado un nuevo estándar entre los teclados para gamers. Pero ahora parece ser que está llegando otra sensación a la que yo personalmente me mantenía bastante escéptico hasta ahora, porque he tenido la posibilidad de probar uno y tengo sentimientos encontrados. Los teclados custom no son algo nuevo y llevan ya un tiempo entre nosotros, lentamente se están ganando su espacio dentro del sector. Además, no quiero confundir, están los teclados custom y los reducidos, ambas cosas pueden estar combinadas. Con los teclados custom me refiero a los teclados que están personalizados y en su gran mayoría hechos a mano pieza por pieza con paciencia soldadura, básicamente casi por un artesano. Y los teclados reducidos son distintos formatos de teclados que omiten algunas teclas por tal de ser más pequeños. El hecho es que la mayoría de estos teclados están altamente personalizados y que la mayoría de teclados custom están en formatos reducidos. Estéticamente muchos me parecen muy acertados y no digo que no me gusten, pero sé que es algo para un público concreto. Desde mi punto de vista es algo así como las refrigeraciones líquidas custom, algo caro, innecesario y poco conveniente. Al final estamos limitando la cantidad de teclas que tenemos. Pero por suerte en este aspecto los teclados reducidos no son completamente así. Tenemos opciones bastante económicas que no llegarían a ser teclados custom, pero sí que son teclados mecánicos de tamaño reducido que permiten a los usuarios valorar la experiencia con este formato pagando un precio económico y así quizá darse cuenta de si ese formato es el indicado para ellos. Lo que, como he dicho, ha permitido que llegue a mis manos un teclado reducido muy económico por 30 €. Y os presento este teclado para que sepáis con qué herramienta me he introducido en este mundo para sacar mis primeras conclusiones. Es un Mukai MK61 de AliExpress que me ha sorprendido gratamente. Y vaya si me ha sorprendido, dejando de lado el hecho de que es una layout americana, que por suerte estoy acostumbrado a ella porque mi portátil también lo es. Sin tener esto en cuenta, la experiencia ha hecho que me lo replantee. Es un teclado muy pequeño de 30 centímetros de largo por 10,5 de alto, que viene con detalles bastante cuidados. Algo destacable es que cuenta con una calidad de construcción muy rígida y sorprendentemente llega con un cable C extraíble, que ya es más que lo que tiene mi teclado personal, que no tiene esa opción. También tiene doble altura para la inclinación con pads antideslizantes, repito, mi teclado personal tampoco lo tiene y me costó más de 3 veces más. Además viene con switches red, que viniendo de los Brown la verdad es que me han gustado bastante y me gusta la resistencia y la progresión que ofrecen. Otra cosa que me ha gustado mucho en este caso es encontrar que el material de los keycaps es mate, con una textura algo rugosa y no tan lisa. Y creo que aporta bastantes mejores sensaciones, o por lo menos algo distinto a lo que estoy acostumbrado. Y además con la combinación de teclas consiguen que tengamos acceso al control de media o a otras opciones interesantes como serían el fin, suprimir o inicio. Este teclado viene en una caja con muy poco glamour, pero debemos tener en cuenta que a este rango de precio lo mejor es que cualquier tipo de desarrollo o inversión en el producto es mejor que esté en el producto y no en el packaging. Aún así, eso no quiere decir que no cuiden algún detalle como el de incluir un retirador de teclas y 2 switches por si acaso debemos cambiar alguno. Este teclado además tiene luces de colores, aunque no son RGB, porque sencillamente las zonas se quedan del color que tienen y lo único que se puede hacer es usar algún modo reactivo o animado. Que vuelvo a decir, a este precio si tienen que recortar en algo está bien que sea en esto, aunque preferiría tener luces blancas y ya, sin estos colores tan raros que no tienen ninguna paleta ni nada. Aún así el teclado tiene un buen detalle en cuanto a la iluminación, porque cuenta con 2 zonas en los laterales para iluminar la mesa, que creo que es algo muy acertado. Y pese a que es algo que no se puede apagar, a diferencia del resto de iluminación, creo que no es molesto y es algo identificativo. Y la verdad es que al ponerme a escribir rápidamente me he dado cuenta de algo que quizá no es tan del teclado y es más de los switches. Me he dado cuenta que al ofrecer más resistencia después de escribir bastante me noto los dedos menos magullados. Creo que los switches Brown a los que estoy acostumbrado ofrecen muy poca resistencia y acaban haciendo que golpee con bastante fuerza el final del recorrido del keycap, y con estos nuevos switches he notado un buen cambio, y parece una tontería, pero de verdad que se nota. Estos nuevos switches red amortiguan bastante y con ello trato mejor mis dedos. Pero dejando esto de lado, no solo ha sido escribiendo, he estado un tiempo probando de hacer vida, editando, pero sobre todo con este teclado he tratado de jugar, para entender a la gente que los usa, y los usan en su gran mayoría para jugar y no para usar programas 3D o de edición, aunque seguramente hay algunos casos. Y pese a que cuando me planteé hacer el vídeo, las conclusiones que tenía en mente eran muy distintas, y justamente por eso quise probar un teclado de estos, para ver si cambiaba de parecer, debo decir que ahora lo entiendo. Entiendo por qué esto es algo que está de moda, y es algo bueno. Y esto lo digo pese a que más veces de las que me gustaría me he visto a mí mismo usando el teclado grande para usar alguna tecla o combinación que en él es más sencilla, o usando shortcuts para editar o para el programa de 3D. Aún así, si no fuera por los programas de 3D, como digo, básicamente Blender y Unreal Engine, creo que puramente para programar y edición de vídeo podría perfectamente acostumbrarme a los nuevos shortcuts y quedarme con el formato reducido.
Es solo cuestión de entrenar el cerebro. Inicialmente cuando veía un teclado reducido o sin ir más lejos cuando me llegó este y los ponía de lado con mi teclado habitual, este me parecía ridículamente pequeño. Pero ahora después de un tiempo y volver a mi teclado habitual, me doy cuenta que mi teclado habitual me parece demasiado grande. Minimalismo. Ahora todo cuadra. De la misma forma que a mí me ha gustado llevar los ordenadores a tamaños muy reducidos, esto es lo mismo pero con el espacio encima de nuestra mesa y justo el más importante, diría yo, el que tenemos a nuestro alcance. No es que solamente sea más placentero a la vista por ser un teclado custom, sino que reducir la cantidad de opciones e inputs tiene su atractivo, porque justamente de eso se trata el minimalismo, de reducir la cantidad de decisiones y de hacerlo todo mucho más sencillo. Además, con esto ahora tenemos mucho más espacio para mover el mouse sin llegar a chocar con el teclado. Es curioso cómo cambian las cosas. Antes las alfombrillas eran minis con un teclado enorme y ahora buscamos alfombrillas gigantes para darle mucho espacio al ratón y reducir el espacio que ocupa el teclado. Creo que ahora lo entiendo más que nunca y he desbloqueado una nueva frustración en mi cabeza, y es que mi workflow no permite un uso de estos teclados reducidos. Debo usar el pad numérico sí o sí, y si usara un teclado reducido acabaría comprándome un pad numérico para tener al lado, lo cual acabaría con ese concepto minimalista y no tendría sentido. A mí personalmente, aparte que estéticamente me parecen muy acertados, nunca me habían llamado la atención por una sola razón, y es algo que entiendo que solo nos debe ocurrir a algunos. No puedo usar teclados TKL, Compact o ninguna versión reducida porque hago bastante uso no solo del pad numérico, sino también de teclas como fin, inicio, suprimir e insertar y página adelante o página atrás. Y sí, me diréis que puedo usar esas mismas teclas en un formato reducido con una sencilla combinación como FN y la coma para usar el fin. Pero claro, si al mismo instante quieres seleccionar algo, tienes que usar por ejemplo FN más inicio y Shift, o FN más Shift y flecha de dirección, que al final estás complicando la combinación de shortcuts a la que ya estabas acostumbrado, añadiendo un botón de más. Además, aunque en este formato reducido tengamos números, en Blender se usa solo el pad numérico para moverte entre los distintos tiros de cámara y los números de la parte de arriba de las letras tienen otros shortcuts, otras funciones. Además, con el pad numérico puedo aislar un objeto para su edición o sencillamente centrar la vista, y debo decir que todo esto se usa bastante en Blender. Creo que al final estamos limitando los inputs que le podemos hacer al ordenador y no lo creo, es un hecho real, y pese a que un teclado da para mucho, creo que como más inputs tengamos dependerá de si el programa los aprovecha o no, pero como más inputs tengamos, más posibilidades habrá dentro del programa. Y pese a que para jugar un teclado reducido tiene inputs más que de sobra, para los programas no es así, o por lo menos si te gusta trabajar puramente con shortcuts como es mi caso. Aunque podría intentar remapear todos los shortcuts en un teclado reducido, ya es una cuestión de comodidad y conveniencia. Sería prácticamente tratar de aprender un nuevo idioma sin la necesidad de ello, lo que podría ser toda una tortura para mí, o quizá no. Me plantearé tratar de hacerlo si este vídeo recibe el suficiente apoyo. En conclusión, creo que estos teclados son ideales para un tipo de usuarios, los gamers, como casi todo lo que está hecho en este sector. Y como el minimalismo está de moda, esto es la representación de ello en los teclados llevada incluso al extremo más hardcore de montarlos y soldarlos a mano. ¿Qué opináis vosotros sobre los teclados custom y reducidos? Y en ese caso, ¿qué tipo de teclado reducido usáis? ¿TKL, 60%, 65, 80? Abro este debate para continuarlo ahí abajo en los comentarios con vosotros, así que nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.